Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa a 48 horas de que conmemoremos el Día del Trabajador. Voy a ser muy breve porque tenemos mucho para charlar. Me parece que es oportuno en estos tiempos recordar una encíclica de Juan Pablo II, la Laborum Exercens. Es una encíclica que habla justamente de esto, ¿no? Del trabajo y de la dignidad que significa trabajar. En una República Argentina donde las últimas cifras conocidas en la jornada de hoy ya están hablando del 50% de pobres, la provincia de Jujuy tenemos un 60% de pobres. En la jornada de ayer se cronicaba en Radio 2 y en Jujuy al momento que más de 100.000 chicos jujeños se inscribieron para recibir este bono de fin de año o bono de mitad de año. Son chicos que están sin trabajo, entonces necesitan apelar a este auxilio, donde las urgencias de las personas pasan por trabajar, por tener un trabajo decente, como lo define la OIT, y mientras tanto cuando hablamos de estos temas con los políticos están pensando en el 2023, quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato, peleándose entre ellos, y en realidad las urgencias de las personas pasan por otro lado absolutamente distinto al de ellos. Decía que hoy vamos a hablar con un trabajador, vamos a hablar con un obrero, porque entendemos que el trabajo es parte integral de la naturaleza humana y, contrariamente a lo que algunos nos quieren hacer creer, el trabajo no es solamente un pico y una pala, se trabaja de muchas maneras. Y hoy vamos a conversar con un trabajador de un sector que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de la pandemia, lo considero un trabajador esencial, porque vamos a hablar con un trabajador de la cultura. Hoy nos va a acompañar un grandísimo autor y compositor y además músico jujeño, me refiero a Manu Estrada. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Manu, muchísimas gracias por venir. Andrés, querido, gracias. Cuando conversábamos con producción, decía, bueno, viernes, 48 horas antes del Día del Trabajador, decía, bueno, invitemos a un laburante, invitemos un obrero, ¿no? Y decía, bueno, invitemos un obrero de la cultura. Qué lindo. Entendiendo que la cultura es un servicio esencial. Ah, sí, yo, bueno, ni hablar, ¿no? También lo entiendo de esa manera. Siempre fue como un trabajo, la música. Feliz de que me consideres aquí, estar en este día. Como bien decís, viste, no se piensa mucho. De hecho, cada vez se piensa más la cultura desde el lugar del entretenimiento, ¿viste? Del espectáculo, ¿no? Sí, entonces está buenísimo hacer fuerza aquí y venir a decir que, bueno, eso, es un trabajo, aparte es un trabajo muy duro, es un trabajo que lleva más tiempo que un trabajo regular, digamos. Uno necesita ponerle más horas de lo común, porque, bueno, carecemos de estructura, ¿no? Quizás a nivel provincia, a nivel país y en el mundo en general, digamos, es algo que pasa siempre. ¿Por qué los artistas son, y yo lo entiendo así, ¿no? Pero me gustaría tu opinión, ¿por qué los artistas son esenciales en una sociedad? Pues, ojo, esto tiene que ver cuando con el tiempo de la pandemia venían dos políticos y nos decía que era esencial y que no era esencial, ¿no? Yo decía, perdón, ¿y la cultura qué? Sí. Bueno, vine, no me dejaste traer la guitarra porque yo cuando las preguntas se ponen calientes agarro la guitarra y no hablo más. Pero acá hay que charlar. Y mira, a veces pienso en el arte como específicamente como en el rubro del arte y a veces también dentro de lo que significa la cultura, ¿no es cierto? Puedo hablar específicamente de lo que pienso de la música
y del por qué me resulta esencial, ¿no? Sobre todo en un lugar como este, en el que la música ocupa un espacio social, digamos, la música está en la calle, la música está en los niños, la música... Es decir, uno se encuentra con eso en algún momento de su vida seguro y es, bueno, despierta muchas características para mí en las personas que nos hacen mejores ciudadanos y personas, despiertan la sensibilidad, despiertan la creatividad, despiertan un montón de cuestiones internas, el arte en general, y que sobre todo, y últimamente vengo como pensando en eso, es muy importante para los niños y las niñas que el mundo tenga arte, digamos, porque ellos son los seres más sensibles quizás a eso, y eso hace al desarrollo. Yo creo que lo pienso cada vez más por ese lado, ¿no? Me parece Vos sabés que ahora está la guerra en Ucrania. Ay, ¿sí? sí. Es una cosa salvaje, tremenda. Y el otro día veía cuáles son aquellas actividades que siguen funcionando, Sí. ¿no? A pesar de las bombas, Sí. porque ahí caen las bombas. Sí. Una era la religiosidad. O sea, a las personas les permiten poder asistir a los servicios religiosos al cual, Sí. del credo que ellos pertenezcan, independientemente de cuál fuera. Y otra es la cultura. Bueno. Son las dos cosas que por ahora, ¿sí? Dios quiera que siempre siguen funcionando en Ucrania. Bueno, eso es una noticia buena en medio de tantas miles. Me hiciste acordar en el medio de la pandemia, aquí en este país, cuando se permitían algunos encuentros ya masivos que tenían que ver quizás con movimientos económicos o mismo ¿no? La religiosidad también fue como aceptada antes de que los artistas podamos volver a trabajar, digamos. Entonces, bueno, ahí también podemos hacer como un análisis de prioridades, pero estamos bien, siempre, el artista siempre puede trabajar porque trabaja en el mundo, digamos, o sea, puede trabajar en cualquier El problema lugar. es que no lo reconocen como trabajador. Sí, Ese el es problema punto, más grande para mí es que todavía los artistas no nos reconocemos como trabajador. ¿Es Ahí, dentro mismo del gremio? sí, yo lo percibo mucho. De hecho, a mí mismo me cuesta por momentos decir, yo trabajo de esto, hago esto, soy esto, digamos, porque bueno, la pared es grande y hay que saltarla. A veces uno, viste, se ve ahí en algunas cuestiones. En Jujuy, no sé, yo conozco a muchas personas que trabajan del arte y no todas trabajan específicamente de eso. Hay un gran porcentaje que tiene que trabajar de otra cosa para subsistir, digamos, ¿no? Cuando yo digo que es un trabajador del arte y que no es reconocido, porque me parece que aquí hay una confusión. Creen que el músico, vos trabajás solamente cuando te subís al escenario. Bueno, sí. Pero resulta ser que es como decía vos, antes de eso, Sí, hay sí, un hay un trabajo proceso gigantesco. larguísimo, de muchas horas. Sí, yo hace unos 2, 3 años por ahí estuve como en una charla que dio una música de Córdoba que se llama Clara Cantora. Pasaron muchas cosas y se habló sobre el trabajo en realidad específicamente, pero empezamos a conversar entre los que estábamos ahí, como que la idea era decir, bueno, ¿cuántas horas tiene que trabajar un músico por día para vivir, ¿no?, de la música? Y empezamos a sacar las cuentas y no daban por ningún lado, ¿viste? No te alcanzaba el día, pero bueno, o sea, ahí más o menos como que llegamos a la conclusión de que un artista más o menos, lo poníamos en comparación, tiene que trabajar como un ayudante de albañil. Estaba buena la comparación. En cantidad de horas y es un trabajo que no es el trabajo más cómodo y más
liviano de todos, a diferencia de lo que se cree justamente que decís vos, ¿no? Que es subir a un escenario y tocar, digamos. Detrás de eso, si componés, lleva muchas horas. Sí, y hay otro problema, que creen que es un buen trabajo de acuerdo al cuenta ganado o al borderó. Claro, no. Ahí vamos a otro problema Esa es más otra grave. historia. Yo hoy creo que al menos aquí, en todas estas experiencias que yo he tenido tocando, vivir de las entradas hoy es un delirio, es una locura pensarlo, porque las producciones son caras. Producir un evento, aunque sea pequeño, es caro, cuesta mucha plata, y las entradas son baratas. Acá yo tengo una tesis, ayúdame a pensarla. Yo creo que el Estado no está obligado a comprarle todos los cuadros a un plástico, ni comprarle todas las entradas a un músico que quiera. Pero sí creo que el Estado está obligado a prestarle las paredes para que el plástico pueda mostrar su arte y a prestarle los escenarios para que el músico pueda mostrar su arte. Sí, sí Yo creo hay... que pasa por ahí, y ahí me parece que también hay una confusión por parte de los estados, ¿no? Sí, eso viste que va fluctuando mucho. Yo hoy creo que estamos en un momento en el que, perdón, de pronto yo hablo de la realidad política de este momento, pero sin afán de hablar de una bandera, sino de lo que voy percibiendo. Hay espacios, se están generando espacios. Quizás haya que capacitar a la gente, porque una cosa es generar un espacio y ahora otra cosa es saber hacerlo trabajar a ese espacio, que es otra historia completamente diferente. Pero bueno, en ese aspecto creo que se van resolviendo algunas cosas. Sí creo que estamos en un gran problema de... No quiero usar la palabra consumo, pero no se me ocurre otra ahora en este momento. No estamos consumiendo arte como sociedad, ¿viste? No hay una presencia real de la sociedad. Siento yo en lo que veo y en los lugares en los que estoy, digamos. Y me parece que el Estado sí podría fomentarlo. No sé si debiera. Ojo, y hablamos del Estado, no del gobierno. Del Estado, o sea, es indistinto, ¿no? El partido o lo que sea que ocupe ese espacio. Pero bueno, es una visión también que podemos tener algunos. Yo creo que debería fomentarlo, debería... Es muy difícil esta conversación, Andrés. En un día tan cercano al 1 de mayo es una conversación Claro, ¿no? difícil. Esa era un poco la idea, ¿no? Sí. Traer y que un laburante, un obrero de la cultura, como el otro día lo charlaba en este mismo programa con Pucho González, ¿no? Lo que hacen los obreros de la cultura por la sociedad, ¿no? El arte enriquece y hace madurar a las sociedades. Es eso. Y sí, por esa misma razón el Estado tiene que hacer presencia en ese y hacer fuerza. Ahí, creo yo... Pero insisto, no tiene que comprar las entradas, pero sí tiene que ser un gran difusor de esto, ¿no? Sí, no estamos hablando ni siquiera de recursos, estamos hablando de direccionar políticas. De acompañar. Sí, y de ponerlo en una lista de prioridades, porque finalmente es eso, digamos, o sea... ¿Y no será que a los políticos creen que el arte y la cultura es un gasto y no una inversión? Insisto, y acá no hablo de uno en particular, sino de todos en general. Sí, viste, tampoco, no quiero prejuzgar ni juzgar, pero bueno, si vos abrís una cartera con nombres de gente que trabaja para el Estado o en el movimiento de las fichas, los artistas no tenemos presencia en ese lugar, digamos. ¿A qué me refiero? Digo, yo no le puedo pedir a un contador que me entienda, digamos, porque nuestros procesos fueron completos, son ciencias diferentes, procesos completamente diferentes. Entonces entiendo que no esté en esa lista de prioridades, realmente lo comprendo. Pero bueno, me parece que justamente es un problema estructural, ¿no? De quienes acceden a determinados espacios, de quienes no, y de cómo acceden, de cómo se ocupan esos cargos. ¿Qué tiempo está viviendo el arte en Jujuy hoy?
el arte en general, ¿no? Y hablo en cuanto a la creación, ¿no? Y a la generación de hechos culturales. Yo siento que estamos en un momento increíble, la verdad, de mucha producción, de mucho pulmón. Sí siento que es un gran momento para que pongamos fichas sobre eso, porque hay... se abrió como un canal expresivo, ¿no? En todas las artes. Los músicos estamos componiendo todos. En el mundo en general yo siento que se vive una sensibilidad especial después de todo esto que pasó y que sigue pasando. Pasa lo mismo en la danza, los artistas plásticos de Jujuy son Increíble, tremendos, tremendo. están haciendo cosas tremendas. En Jujuy hay una dramaturgia increíble. Bueno, sí. También. Hay unos dramaturgos extraordinarios. Sí, hay de eso. Siento que estamos en un buen momento de producción, sobre todo, artística, y ahora falta un poco... si querés que lo pongamos en términos ahí más concretos para que lo entienda un contador, digamos, la música es una industria en el mundo, es gigantesca y mueve un montón de dinero y tiene un mercado y es igual que la industria del tabaco, digamos, ¿no es cierto? Solo que, bueno, también se encargan de hacer algunas no sanas, pero me refiero, digo, es una cuestión de ponerlo en la lista de prioridades y de trabajar para ello, digamos. Si lo ven o no lo ven, yo no lo sé. Ahora, a mí me gusta que no tenés problema en hablar de la industria musical. Cuando quizás músicos o artistas más grandes que vos, obviamente, siempre tenían puritos para hablar de las industrias culturales y la industria musical, ¿no? Lo que pasa es que negarlo es imposible, o sea, eso lo comprendemos todos. Y la realidad es que, digamos, el arte como tal, yo siento que si hago una canción, en realidad es imposible para mí ponerle un precio, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo tasarla, digamos, no existe, no es posible. Claro, no es tangible, digamos. Para eso existe la industria, digamos, ¿no? Para que se genere, digamos, ahí un movimiento económico a través de eso, que es lo que nos permite vivir, digamos. Las plataformas que hay ahora, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, ¿ayudan a los músicos? ¿Es una ayuda? Y o sea, sí, son herramientas de difusión sobre todo, son herramientas de trabajo, como todo, si sabes usarlas o si accedes a esas herramientas, sirven un montón, y si no, no sirven de nada. Bueno, Pucho me decía el otro día cuando estuvo acá, me decía así, ahora los músicos tenemos que hacer música, crear, eventualmente el que tiene el talento escribe, dice, pero además nos tenemos que convertir en expertos de Spotify, en expertos Pero es por esto que hablamos de que es lo que intento como más o menos comunicar. No hay inversión en formación, no hay... O sea, Pucho González no tiene que encargarse de la difusión de su disco. Tienen que haber personas que sepan hacer ese trabajo y que hagan ese trabajo y cobren por hacer un trabajo. Tuyo. Vos tenés así que tiene que funcionar hasta tocar la viola, digamos. Claro, ¿no es cierto? La industria justamente funciona así. El que hace el paragolpe del auto no es el mismo que cose el tapizado del asiento, digamos, ¿no? Y para eso los obreros de la cultura, ¿no? Los trabajadores de la cultura, ¿qué necesitan? ¿Un mecenas? ¿O necesitan alguien que se ponga al hombro el laburo ¿no? De difundir, de producir, etcétera, etcétera? Para mí, bueno, estaría bueno charlar sobre lo del mecenazgo. Es algo muy interesante y que se está llevando adelante ahí como en todo el mundo. Aquí venimos lentos, se me hace con eso. Hace 5 años que venimos pidiendo en estos micrófonos una ley de mecenazgo. Y sería muy interesante y aparte sería muy fructífero para varios sectores, de hecho. Entiendo yo, habría que charlar con alguien que esté como al tanto de eso. Pero volviendo a lo anterior, sí, sería increíble, ¿no? Poder intervenir ya legislando, digamos, desde ese espacio. Llegará en algún momento. Pero primero creo que estamos carentes de estructura primaria, ¿no es cierto?
no hay en proporción para mí, haciendo un paneo de la cantidad de artistas que hay en Jujuy, no hay una cantidad de productores que puedan abarcar ese espacio. ¿A qué me refiero con productores? Es decir, el artista puede armar un producto artístico, llamémosle así, pero de ahí a poder movilizar eso, ¿no? Llevar eso a un escenario para que más o menos la gente pueda llegar a entender. Para hacer un teatro, una banda o un cantante solista que tiene que hacer un teatro, necesita movilizar por lo menos 20 personas. Es un número. Bueno, ¿Cierto? pero ahí estamos en otro punto interesante. Alrededor de un cantante solista, atrás hay 20 personas que también laburan. Sí, por eso te decía, ¿no? Y de pronto, bueno, el artista llega y cuenta las butacas, ¿no? Y dice, uy, este metió 50 butacas, se lleva toda la plata para él, ¿viste? Y creen que todos somos felices. Bueno, la realidad es que no, digamos, es que hubo una chata que llevó las cosas hasta ahí, hubo alguien que conectó las luces, hay alguien que está haciendo los cables. Alguien que está con el sonido. Hay alguien que hizo diseño gráfico, hay de todo. Entonces, bueno, es difuso, está buenísimo, gracias por generar este espacio para charlar, porque hace falta. Y ahí, en ese mundo, digo yo que hace falta recursos, no hay... hoy los pocos estudiantes o las pocas personas que se dedican quizás a la producción fílmica, a la fotografía o algo que tenga que ver con eso, no puede acceder a los recursos físicos porque son carísimos. ¿En qué proyecto estás, Manu, ahora? Estoy ahí empezando ya a armar lo que va a ser como el segundo disco. Sobre todo la idea y ya las canciones. Muy pronto, este año, la idea es grabarlo este año. Estoy tocando con José Simón, ahora salgo de aquí y me voy a tocar con José Simón. Disfruto mucho de tocar con él. Un espectáculo con una camerata Humahuaca. Sí, es extraordinario. Estuvimos en Humahuaca. Lo hicieron el Viernes Santo, ¿no? En Humahuaca. O el Jueves Santo. El jueves creo que fue, Santo en sí. Humahuaca, sí. Y hoy tocamos en el Acame también, un ensayo abierto. Estuvimos participando en la grabación del disco de la Moni Pacheco. Qué grande. La Moni Pacheco es una referencia. Ya va a salir, ¿no?, su disco, que esa parte... yo no toqué en ese disco, participé como en la producción general y entonces puedo hablar de... Ese disco es hermoso, lo que grabaron, lo que cantó Moni, lo que grabaron esos músicos fue tremendo, y ya va a salir eso. Y tocando, estoy ahí preparándome, en junio me Pero voy. mira vos qué lindo, ¿no? Dice, estoy produciendo tu nuevo disco y capaz que sale este año. Que lo que quiere decir que ¿cuánto tiempo lleva hacer una canción? Y no sé. Sí, uno va ganando un método también, va armando un proceso y yo quiero creer que este segundo disco me va a costar mucho menos que el primero, ¿no es cierto? Entonces más o menos uno ya puede empezar a calcular cuánto tiempo. Pero es estimativo. Pero siempre, sí. Claro, no es esta máquina que me produce 15 tacitas en un minuto. Porque aparte tiene que ver con el deseo y con el sueño. Uno quiere hacerlo, entonces uno en su imaginación desea y piensa que va a ser todo hermoso y rápido. Después pasan un montón de cosas en el medio. Pero bueno, sí, será este año. Vamos a trabajar para eso. Sí, ojalá. Vamos a trabajar para eso. Manu, gracias por haber venido en tu calidad de laburante, de obrero de la cultura de Jujuy, y realmente muy agradecido. Gracias a vos también por informar y por generar cosas en estos espacios televisivos que faltan. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado a hacer esta sobremesa. Dios mediante nos vamos a juntar el lunes a las 2 de la tarde para hacer otro programa. Que tengan un genial Día del Trabajador y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.